Bienvenidos a Tepozotlán, el pueblo mágico más cercano a la Ciudad de México. ¿Sabías que aquí se encuentra el impresionante Cristo del Nicho? Este Cristo de bronce que mide 15 metros y guarda fascinantes historias y controversias. Acompáñame en esta aventura, descubramos juntos todos los secretos y maravillas que guarda este extraordinario lugar. Nos encontramos en el centro de Tepozotlán, en la Plaza de la Cruz, un verdadero tesoro escondido en las afueras de la Ciudad de México, a una hora de hecho. Esta ciudad es considerada una de las más coloniales del Valle de México, posiblemente fundada durante la era de la conquista. Su nombre proviene del náhuatl, que significa lugar cerca del Cerro Jorobado, haciendo referencia a la prominente colina cercana conocida como el Cerro de Dos Cabezas. Aquí en el corazón de la plaza se alza la Cruz Atrial, una obra de arte que embellece el panorama. Pero si seguimos caminando encontraremos una fuente extraordinaria y nos vamos a encontrar con este personaje llamado Timoteo, que le apodan Timo, de cariño. Este personaje relajado, creado por el artista mexicano Rodrigo de la Sierra, refleja un espíritu tranquilo y contemplativo. Se dice que Timo representa el humor y la reflexión sobre la vida cotidiana. Es un lugar perfecto para hacer una pausa y disfrutar del entorno. Y por qué no, reflexionar un poco como lo hace nuestro amigo Timo. Nos encontramos frente al vibrante Palacio Municipal de Tepozotlán, un edificio que no solo alberga la administración local, sino que también es un tesoro arquitectónico. Con su elegante fachada colonial, este lugar es el corazón cívico del pueblo, escenario de numerosas festividades y eventos comunitarios. Es un espacio donde la historia y la vida cotidiana se entrelazan y nos invitan a descubrir la rica cultura de Tepozotlán y sus festividades. Justo frente al Palacio Municipal está el pintoresco kiosco. Este no es solo un punto de encuentro popular para los locales, sino también una plataforma para músicos y artistas que llenan el aire con sus melodías tradicionales. Su estructura elegante y acogedora está rodeada de bancas, en donde la gente se reúne para disfrutar de la sombra y de una buena charla. Este lugar es un símbolo de la vida comunitaria en Tepozotlán. Imagina las historias que estas viejas estructuras podrían contar si pudieran hablar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te inspira de este lugar? El monumento a Hidalgo en la plaza conmemora a uno de los líderes más reconocidos del movimiento de la independencia de México. Sirve como un recordatorio constante del espíritu revolucionario que caracterizó la era y refuerza la identidad cultural de Tepozotlán como un sitio de relevancia histórica en México. Y justo en esta zona se aprecia la figura titánica que ha despertado tanto admiración como controversia, el Cristo del Nicho. Esta imponente escultura de bronce de 15 metros de altura y 16 toneladas de peso se ha convertido en el símbolo de fe y devoción de los habitantes de Tepozotlán. Su presencia domina el paisaje del pueblo y ha traído la atención de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, el reciente intento de la instalación de una réplica del Cristo en el Cerro de Tres Cabezas ha generado una gran controversia entre los habitantes del lugar. Algunos argumentan que la escultura daña el ecosistema del cerro y viola las normas de protección ambiental, pero otros defienden la colocación de la escultura, considerándola como una expresión de fe y un atractivo turístico para la región. El debate ha despertado un diálogo sobre la relación entre el arte, la religión y el medio ambiente. ¿Tú qué opinas? ¿Es compatible la fe con la preservación del medio ambiente? Déjanos tus comentarios. En el Excolegio Noviciado de San Francisco Javier, ahora hogar del Museo Nacional del Virreinato, se esconde un rincón evocador, el Patio Atrial de los Olivos. Este lugar con sus majestuosas arcadas y olivos centenarios no solo respira historia colonial, sino que también alberga algunas leyendas que en lo personal me han dejado intrigado. Aquí te cuento una. Según leyendas locales, en lo alto del Cerro del Jorobado se esconde un misterioso ojo de agua, que cuando las lluvias caen, se convierte en el escenario siniestro de reuniones nocturnas de brujas.
Después de sus ceremonias, estas criaturas descienden al patio atrial, donde se dice que absorben la savia de los árboles, dejándolos marchitos y desfallecidos. Estas leyendas podrían explicar por qué varios árboles del patio se encuentran marchitos, como si hubieran sido drenados por fuerzas misteriosas y oscuras. ¿Será verdad? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Pero sigamos recorriendo este lugar que no deja de maravillarme. Justo al final del patio llegamos a la parroquia de San Pedro Apóstol. Este es un testigo vivo de siglos de historia y de la transformación de este pueblo encantador. Construida originalmente en 1525 por los franciscanos, esta parroquia es un ícono de tranquilidad y devoción en el corazón de Tepotzotlán. Su arquitectura, que combina elementos barrocos y neoclásicos, cautiva a los visitantes con su sencilla pero imponente majestuosidad. Este lugar no solo es un centro de fe, sino también un destino culturalmente enriquecedor para los visitantes. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos al Templo de San Francisco Javier, una joya arquitectónica que te transporta a la época colonial mexicana. Su fachada es una obra maestra del estilo barroco que te recibe con estos detalles exquisitos tallados en piedra, y una torre que se eleva majestuosamente hacia el cielo. Construido entre 1670 y 1682, este templo es un tributo al arte y a la fe de aquellos tiempos. El interior del templo es igualmente impresionante. Retablos dorados dedicados a diversas figuras religiosas que te cautivan al instante. Este templo también tiene un lugar en la historia contemporánea. Se dice que fue aquí donde el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara contrajo matrimonio en el año de 1955, dejando una huella adicional a la historia de este emblemático templo. Si seguimos caminando, llegamos al letrero de bienvenida de Tepotzotlán. Este es uno de los puntos más instagrameables para los visitantes, ya que justo detrás queda el imponente templo, dándole un toque especial al paisaje. Algo que me parece muy curioso es que el letrero dice Tepotzotlán, pero desde ciertas alturas, los arbustos están podados formando la palabra welcome. Tal vez los pasajeros en los camiones puedan apreciar esta cálida bienvenida a este pueblo mágico. Después de explorar todos estos lugares fascinantes, te recomiendo ir al mercado municipal, famoso por su auténtica comida típica. No puedes perderte sus tortillas de maíz azul, cuidadosamente hechas a mano y con un sabor incomparable. Además, las quesadillas que sirven aquí son simplemente deliciosas. Y no te puedes ir sin probar los famosos pambazos, preparados con pan suave y rellenos de ingredientes sabrosos. Definitivamente el mercado municipal de Tepotzotlán es una parada obligada para disfrutar de una experiencia culinaria auténtica y memorable. Tepotzotlán me ha dejado maravillado, desde la tranquilidad de la Plaza de la Cruz hasta el imponente Señor del Nicho. Este lugar tiene un encanto que simplemente te invita a regresar. Si te ha gustado este recorrido tanto como a mí, no olvides suscribirte para más aventuras como esta. Y mientras tanto, te invito a ver el próximo video, donde exploraremos otro fascinante destino. Nos vemos ahí.